tradiciones jaliscienses han sido motivo de orgullo durante décadas. La tierra del tequila, del mariachi, del gran fervor religioso, a la par del siglo XXI, está buscando la renovación y, por qué no, superar la sofisticación de la centralizada Ciudad de México. Sin embargo, los jaliscienses como que nos negamos a dejar las costumbres, el folclore. A veces vivimos atados a ciertos prejuicios, a muy rancias ideas. No admitimos al otro, al diferente, al que piensa o vive diferente. Y a veces esto se convierte en una discriminación que humilla, que mata. Vea usted. Impotencia, a lo mejor tristeza en su momento, pues, porque digo, ¿cómo es posible que pues lo vean a uno? Yo trabajo limpiando casas, a mucho orgullo, es en lo que yo mantengo aquí, ayudo a mi esposo, no mantener, porque él también trabaja, pero yo siento que pues todos tenemos el mismo derecho. Desde mi óptica, lo que aquí hubo fue clasismo y discriminación. Yo nunca en mi vida había visto que alguien decidiera que una persona, porque tuviera menos dinero que otra, no pudiera tener un animalito, sobre todo teniéndolo de manera tan bien como lo tenía la señora Lupita. La discriminación es un cáncer de la democracia. La discriminación es, a final de cuentas, según como se marca por los estándares internacionales, es, a final de cuentas, cualquier apartado que le hagan a cierto grupo social de tener derechos accesibles a diferentes instancias, la justicia, la parte que tiene que ver con la equidad, cualquier negación se cae en discriminación. En la década de los 60 estallaron todo tipo de revoluciones sociales en el mundo. Una de las más importantes fue la que reconocía los derechos civiles de todas las personas, con la que inició una larga lucha contra la discriminación que todavía no se gana. En México fue hasta 2003 cuando se decretó la primera ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Pero tuvieron que pasar 11 años para que en 2014 se creara el CONAPRED. Y todavía un año más para que Jalisco formulara su propia legislación en la materia. Discriminar ahora es un delito penal, al menos en el papel. Pero como suele pasar con las leyes mexicanas, en la práctica cotidiana, la realidad es más compleja y violenta de la que los legisladores esperan. Ser mujer trans, pues es más bien el equivalente a cómo se vive siendo mujer en esta sociedad, ¿no? O sea, la cuestión de las transiciones y lo que ocurre es de que el hombre trans pues sube unos peldaños en la sociedad porque ya lo reconocen como hombre, y en el caso de las mujeres pues bajamos hasta el sótano, ¿no? O sea, no tenemos ni el reconocimiento ni de identidad y somos a veces catalogadas como enfermedad sexual, como un sinfín de estereotipos de cuál nos adjudican a las mujeres trans. La discriminación puede tener efectos tanto a nivel personal, familiar, como a nivel de ejercicio pleno de nuestros derechos humanos como tal, ¿no? Por ejemplo, uno de los efectos directos de lo que es la discriminación tiene que ver con señalar, prejuiciar y por ende generar una etiqueta, lo que va a permitir o lo que va a poner a la persona en una situación de vulnerabilidad. La creación en Jalisco de su propia ley antidiscriminación, en principio, supondría un importante avance para promover una cultura de la igualdad, el respeto y la inclusión laboral. Pero como ocurre prácticamente en todo el país, los tratados y convenios no alcanzan a proteger a todos los ciudadanos. Y es que estos documentos, que en el papel parecen una puerta abierta a la justicia, no pueden por sí solos cambiar la mentalidad de una sociedad acostumbrada a rechazarse a sí misma. Según México, tendría que cumplir ciertas normativas por todos estos tratados internacionales que en algún momento ha firmado, pero ¿en dónde están? ¿No? Y
en el papel, ¿no? Están en el papel y no están de hecho. La apariencia física y la forma de vestir es algo fenomenalmente discriminatorio, inclusive no tanto para mujeres. Hay hombres que, por ejemplo, traes un tatuaje o traes un piercing o traes un arete, vas a una entrevista laboral y nada más por esas circunstancias no te contratan a la par de tu capacidad, de tu experiencia y de tu currículum. En el caso de las mujeres pasa similar y es igual. Si tienes una forma de vestir, una forma de peinarte, una forma de hablar, de expresarte diferente a las políticas de la empresa, es una acción de discriminación. Entonces muchas de las veces la discriminación a veces hasta es inconsciente, por lo que es muy importante educarnos, sensibilizarnos, humanizarnos y poder acercarnos a las diferentes poblaciones que son vulneradas y rechazadas para abrirnos más al tema. La discriminación es insidiosa y aunque nos declaremos no racistas, progresistas e incluyentes, lo cierto es que hay muchos aspectos tan vitales como el ingreso económico que todavía manifiestan ideas retrógradas. La brecha salarial, que muchos consideran como una agresión a las mujeres, continúa siendo una injusta realidad, pese a que en los últimos 5 años son quienes ostentan más estudios de posgrado que los hombres, y aún así prevalece el miedo a denunciar. Pero en el caso particular de las mujeres, en la iniciativa privada es donde más me he dado cuenta la disparidad salarial. Ahí sí me he dado cuenta. Y yo, en 30 años que tengo de experiencia en el ejercicio y en el litigio en materia laboral, sí he demandado a empresas por la homologación salarial. Un aviso diciendo que solicito personal exclusivamente femenino o exclusivamente masculino de determinadas edades, ya eso está prohibido. A no ser que sea, por ejemplo, para actividades específicas donde no puede, debe de ser, por ejemplo, trabajo exclusivamente de hombre, que hay muy pocos ya. No es una queja recurrente por parte del género femenino en cuanto al tema de la homologación. Y no por falta de ganas, no por hecho de que la ley no la cuide, sino por el temor a la estabilidad en el empleo. Porque el empleador, obviamente, cuando ya tiene la demanda, ya toma acciones de venganza en contra de la trabajadora, lo que obliga a muchísimas mujeres trabajadoras quedarse en el estado que tienen y callarse ante la violación flagrante y continua por parte de algunos empleadores. Las leyes antidiscriminación en el país son muy nuevas, tal vez demasiado recientes como para esperar un cambio significativo en los derechos de todos los sectores. Sin embargo, hay un indicador que resulta escalofriante y contundente. En México, el 85% de las mujeres indígenas en entornos rurales son las más discriminadas, y es que ellas reúnen todas las características que la sociedad mexicana aún rechaza. Son mujeres pobres, viven en el campo y son indígenas. Las redes sociales se han convertido en uno de los espejos más categóricos donde el inconsciente colectivo se ve reflejado, aunque a veces se esconda tras una apariencia de buenas intenciones. En 2012 se viralizó el caso de la niña conocida como la güerita del crucero, cuya madre fue acusada hasta de secuestradora y de explotación, solo por ser morena y tener una hija rubia. La incriminación se convirtió en discriminación, estereotipos que parecen darle derecho a cualquiera de menospreciar al otro, para empezar, únicamente a partir de su apariencia física. Respecto de la discriminación por cuestiones de discapacidades o de capacidades especiales, y voy a decir que efectivamente sí las hay, tiene el derecho, artículo 4 de la Ley Federal del Trabajo, a una oportunidad laboral siempre y cuando sea lícito y está supeditado y fortalecido en el artículo 5 constitucional. En principio debe de presentar su queja ante la Secretaría de Trabajo, pero yo iría más allá. Con el conocimiento que se tiene del derecho civil, bueno, yo me iría inclusive a lo mejor hasta demandar por el daño moral. Ni en la Constitución, ni en la ley, mas sin embargo, ante la marginación, y lo comenté hace rato, yo no le voy a decir al trabajador que no lo voy a contratar por el tatuaje. Simple y sencillamente le digo, ¿sabes qué? Tu perfil no cuadra, muchas gracias y adiós.
pero yo sé que en el fondo lo discriminé y no lo contraté por el tatuaje, por el piercing, por el arete, por la forma de peinar, hasta por la apariencia o la forma de hablar, ¿no? Aunado a la parte que tiene que ver con las personas que están discapacitados, la parte que tiene que ver con el adulto mayor, son de los grupos vulnerables lo que más sobresale. Hay en el estado de Jalisco, así como a nivel nacional, la ruta donde 27 entidades están en esta de alerta de violencia de género. Y esto es, a final de cuentas, una problemática específicamente contra la mujer, lo que también nos obliga a actuar en el marco de las respectivas competencias. No tenemos acceso al trabajo, no tenemos acceso a la educación, no tenemos acceso a la salud. Entonces sí hay una violación de derechos muy fuerte para la comunidad del LGBT más las TTI. Puede haber una homofobia, puede haber una situación de rechazo, puede haber una alteración en donde se vulnere la dignidad de la persona, como lo establece el artículo 1º constitucional, en ese sentido, por su preferencia, por su ideología, por su raza, por su origen étnico, por su origen, a final de cuentas, social, por su estatus económico, por sus, en este caso, situaciones que tenga de preferencias sexuales, por su edad. De nueva cuenta, las redes sociales reflejaron fielmente el clasismo tapatío cuando Guadalupe perdió a su perrita Pita, una schnauzer rescatada por una mujer que bajo la mirada del prejuicio decidió arbitrariamente que Guadalupe no tenía cómo ofrecerle a su compañera cuadrúpeda los cuidados que merecía, por ser presuntamente pobre. El caso, por ridículo que parezca, escaló a tal grado que llegó a los tribunales. Al día siguiente empiezo a ver en el Face toda la clase de comentarios que estuvieron poniendo. Que no se la entregué, güey. Imagínate que llegué a su casa y era una vecindad. Y puros así. Y de mugrosa y de vecindad, pues no me bajan. Aquí, obviamente, reinó el clasismo y la discriminación. Es lo que pude ver yo desde un principio, que me di cuenta de cómo era el asunto en realidad. Y la señora no está obligada, la señora dueña de la perrita no está obligada a saber de animales o de hacer con los animales todo lo que hacemos nosotros. En una semana se dispararon todos los comentarios en internet. ¿Y qué decían? Pues que yo vivía en una vecindad y que la perrita, pues que no querían una vida así para ella. Y que no querían que viviera la perra aquí. Que ellos ya le tenían un hogar a la perrita y que ella iba a viajar. Que iba a viajar, que le iban a pasear. Cosa que pues yo no podía darle aquí. ¿Desde cuándo en tu vida has visto que una persona que no tenga tanto dinero como tú quisieras, no podía tener un perro porque trabaja en una casa o porque no tiene los ingresos que tú esperas que debe de tener para tener un animal? Hacia mi persona fueron burlas. ¿Por qué? Y burlas y burlas. Otra era por los mensajes que yo le mandaba por WhatsApp, que mi ortografía, que yo tenía muchas faltas de ortografía y que yo era una analfabeta burra y mugrosa de todo. No paró de estarme inventando cosas, de estarme difamando todo el tiempo. O sea, de estar sacando conclusiones. Bueno, porque es pobre, vende droga. Porque los pobres, pues, venden droga. Porque los pobres no tienen derecho a tener un perrito. Porque la señora trabaja en casa y, pues, es pobre y no le puede dar viajes a la perra. A pesar de que a principios de 2016 Jalisco se posicionó como el cuarto estado de la República en legalizar el matrimonio igualitario, los derechos humanos de las personas homosexuales, bisexuales, transgénero, transexuales o intersexuales continúan experimentando un rechazo constante, a veces sutil, a veces explícito, pero el hecho es que el tema todavía se considera espinoso y se manifiesta desde una mirada incómoda, hostil, hasta la negativa a que este sector participe de manera abierta y natural en la vida pública. Si a eso le sumamos la enorme cantidad de crímenes que siguen ocurriendo en el estado de Jalisco de la población LGBT, principalmente de la población trans, pues llegamos a concluir que realmente el tema sigue todavía vigente.
pero en el caso de la población trans, creo que todavía seguimos muy excluidas y excluidos, y hay una falta, ¿no?, a que se nos garanticen nuestros derechos humanos. Muchas de las veces la discriminación a veces hasta es inconsciente, por lo que es muy importante educarnos, sensibilizarnos, humanizarnos y poder acercarnos a las diferentes poblaciones que son vulneradas y rechazadas para abrirnos más al tema. Que el INE está dando un número de 335 personas trans, entre hombres y mujeres, que ya tenemos una INE nueva, pero seguimos estando con doble identidad jurídica, ¿no?, que se están perdiendo derechos laborales, cuestiones en el IMSS, qué pasa con los créditos de Infonavit, cuentas bancarias, las escrituras, gente que está recibiendo herencia, que ya no puede recibir estas herencias porque ya no corresponde a su nombre. Entonces, realmente sí hay una gran violación a derechos, pero creo que el Estado es quien no quiere verlo, ¿no? La discriminación puede tener efectos tanto a nivel personal, familiar, como a nivel de ejercicio pleno de nuestros derechos humanos como tal, ¿no? Por ejemplo, uno de los efectos directos de lo que es la discriminación tiene que ver con señalar, prejuiciar y por ende generar una etiqueta, lo que va a permitir o lo que va a poner a la persona en una situación de vulnerabilidad. La comunidad LGBT sí forma parte, yo creo que de las comunidades más vulneradas, si las podemos llamar así, junto con la discapacidad y junto con las personas indígenas, ¿no? Yo creo que ahí es la zona más afectada. Pero dentro del LGBT, sí, las personas trans somos las personas que más sufrimos discriminación, falta de derechos, el no reconocimiento a la identidad. El imaginario popular está plagado de ideologías que en apariencia podrían considerarse inocuas, pero esconden un profundo y lacerante prejuicio que sin darnos cuenta conducen a muy diversas maneras de discriminar. Expresiones como ¿está morenita pero bonita? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Los hombres no lloran, hay que mejorar la raza. No son más que formas de ofender, menospreciar y hasta amedrentar a quienes nacieron igual que todos nosotros, sin la posibilidad de elegir su sexo, su raza o su orientación sexual. Si bien llevamos como humanidad más de medio siglo entendiendo por qué no debemos discriminarnos entre nosotros, por qué es tan necesario garantizar los derechos de todos los seres humanos como sociedad, recién empezamos la batalla por legislar y sancionar los actos discriminatorios. Sin embargo, el camino es largo y los cambios de mentalidad a nivel colectivo son lentos y empecinados. Ya empieza a advertirse el crecimiento de inconformidades, de quejas por el concepto de discriminación, inclusive ya porque corresponde a los años de 17 y 16, ya hemos atendido quejas de la comunidad LGBT. Tenemos en 2016 que fueron 8 quejas y en el 2017 van apenas 2, pero nada más por ese concepto. Creo que la gente no hace una queja o no levanta una queja, no tanto por la falta de cultura, sino quizás porque se dan cuenta que realmente no pasa nada, ¿no? Estamos hablando de una triple vulnerabilidad, tanto en el caso de los hombres gays indígenas pobres, ¿no?, por ejemplo, o en el caso de las mujeres trans indígenas con bajos recursos, es vulnerabilidad sobre vulnerabilidad sobre vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, ¿sí?, el estigma lo que impacta o lo que se genera es otro estigma sobre otro estigma, y así es como vamos caminando los cuerpos. Eso también varía de si tienes dinero, si eres güerito, si eres bonito o si eres indígena, si tienes otro tipo de situación social, económica, en que trabajes también. Que nos vean que estamos en todos los ámbitos, que podemos ser cualquier tipo de profesión, que también tenemos cualquier gusto y que somos como cualquier otra persona, ¿no? Al menos en el estado de Jalisco no les interesa. Y sí puedo decir que quizás es por el miedo al voto y toda esta cultura religiosa que tenemos. Entonces, al menos creo que Jalisco
yo lo veo un poco difícil. Desde hace años, Jalisco pregona su apertura a una nueva etapa de adelantos sociales. Pero dicen que el diablo se esconde en los detalles y miles de personas aún son discriminados por ser pobres, indígenas, mujeres o con identidades sexuales diferentes a lo tradicional. Para muchos, admitir que están equivocados puede ser un trago amargo. Reconocer que es incorrecto lo que han aprendido generaciones parecería un exabrupto. Tal vez por ello ha sido tan complicada esa transición de una cultura machista a una actitud de respeto e inclusión. Jalisco es uno de los estados que bueno, es muy conservador, pero a mí me ha sorprendido cómo el estado de Michoacán ya tiene una ley de identidad de género, el estado de Nayarit ya tiene una ley de identidad de género. Ya hay otros estados que han estado trabajando y al parecer hay un poco de más apertura, ¿no? Pero aquí en Jalisco, de plano, lo que nos han comentado, le tienen miedo al voto, tampoco quieren conocer el tema. Tenemos una cultura en el Estado mexicano misógina, patriarcal y machista, que tenemos que tumbar y que no se da la noche a la mañana para poder transitar realmente a lo que aspiramos, que tengamos al final de cuentas una verdadera equidad de género. Qué mala onda, que como que porque no tienes dinero, vives en una vecindad, no quieren que la perra viva ahí. Y pues gente se unió y todo, y la página se llama Recuperando a Pita Manso. La sociedad va a estar generando diferentes prejuicios. Y sobre el prejuicio va a haber otro prejuicio y así sucesivamente. Es decir, una cosa es ser gay, pero además tener un segundo prejuicio que es ser indígena, y otro prejuicio más es la pobreza, ¿no? Como tal. Entonces, estamos hablando de una triple vulnerabilidad. En 2016 se instaló el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco, con lo que se posicionó como el primero en el país que cuenta con una mesa especializada en el tema. Pero esto se trata únicamente de un mero trámite burocrático que en la práctica no sirve de mucho para los sectores más discriminados. El Consejo, por ejemplo, no tiene capacidad de sancionar, cuenta con una participación prácticamente simbólica de la sociedad civil, y sus funciones se limitan únicamente a dar acompañamiento e intentar sensibilizar y educar a la población. De hecho, fuimos a la fiscalía y no dejó de burlarse de mí. Estuvimos en una audiencia y también todo el tiempo estuvo burlándose de mí. Estaba la mediadora ahí, yo le pedí a la mediadora que por favor pues le pusiera un alto, que yo no podía estar con ella. Todo el tiempo fue burlona conmigo. Todo el tiempo se dirigía burlándose hacia mí. El MP lo que había vislumbrado era abigeato en una de sus modalidades, y había 2 delitos más, como abuso de confianza y algo más. Consideramos que puede ser la punta del iceberg. Sobre estas cantidades tiene que haber una cifra negra u oculta, porque falta todavía que las personas que sientan que un derecho les ha sido violado ejerzan el derecho a la inconformidad. Es por eso que enfatizamos el beneficio de programas como el de usted, en el que difunden los derechos de las personas y que existe una comisión que está al pendiente de lo que quieran presentar. Yo levanto esta queja en la comisión, no procede, ya la mandé, impugné a la nacional. Es hora que no me responden, ya va más de casi un año que metí la queja ante la nacional y tampoco hemos obtenido una respuesta, ¿no? Entonces, la gente, aparte de que es probable que nos falte la cultura, pues ya no cree en este tipo de acciones, ¿no? Sigue siendo un tema pendiente la discriminación en muchos ámbitos y en muchos niveles, en los ámbitos laborales, institucionales y sociales finalmente. Entonces no se ha avanzado tanto como quisiéramos nosotras y nosotros, pero ahí vamos poco a poquito. Hay un hecho que no podemos negar. Aunque se cuenta en apariencia con todo un aparato legal para erradicar la discriminación, en Jalisco los pobres son invisibles y marginados. Las mujeres son atacadas. La diversidad sexual se desdeña. Las personas con discapacidad no son tomadas en serio. Los grupos hegemónicos señalan, deciden, imponen su superioridad. El camino es largo y apenas empezamos a recorrerlo.
No, es uno de los grandes retos que se tiene. Mientras sigamos teniendo comunidades marginadas, mientras siga teniendo una no aceptación de la comunidad LGBTI, mientras sigamos teniendo, a final de cuentas, deudas pendientes con los adultos mayores, mientras a final de cuentas existe... Ahora, la discriminación son en los diferentes rubros o en diferentes espacios. Queda prohibido a los patrones o a sus representantes, dice el artículo 133, negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio. Está prohibido. ¿Qué hace la autoridad laboral para ello? Tendríamos que justificar y pedirle a la inspección del trabajo que haga una mejor chamba. La empatía es una de las habilidades sociales más importantes porque nos permite comprender lo que piensa, lo que siente el otro. Esto parece sencillo, pero es un acto de voluntad que si todos lo hiciéramos veríamos la gran diferencia. Todos podemos preguntarnos cuando discriminamos a alguien qué se siente estar en sus zapatos. Tal vez así podamos empezar a aceptarnos y mejorar como sociedad. Esto es algo para tomarlo en cuenta.